Conversamos con Julio César Pineda, internacionalista, con amplia experiencia en el manejo de la diplomacia venezolana y además conduce desde hace un tiempo importante el programa Brújula Internacional en el canal Globovisión. El conflicto Rusia-Ucrania puede considerarse la tercera guerra mundial en el concepto de la guerra híbrida, y ello implicaría quizás una reorganización del mapa geopolítico. En cuanto a la primera pregunta, es imposible, creo yo, por ahora, de acuerdo a todos los análisis, que pueda venir una tercera guerra mundial. Además, nadie la desearía, porque toda tercera guerra mundial, dentro de los planes estratégicos de las grandes potencias, sobre todo los 5 países nucleares, Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, una guerra nuclear o una tercera guerra sería con armas atómicas y sería definitiva para toda la humanidad. Es lo que se llama la disuasión por la destrucción mutua asegurada. Cualquier conflicto con armas nucleares en este momento, y Rusia lo sabe y Estados Unidos, sería definitivamente el fin de la historia para ambos y para toda la humanidad. Por lo tanto, lo que podría haber es una escalada, todavía que lo hemos visto, pero controlable y sin el uso del arma nuclear, salvo la disuasión que el propio presidente de Rusia la ha advertido, y la respuesta de Estados Unidos, que saben también que tienen arsenales nucleares. Pero yo por ahora descontaría una tercera guerra mundial y un arreglo que viene en los próximos días con ciertas reivindicaciones de los rusos a las cuales se les aceptarían, cómo es la dificultad para que se integren sobre todo a la OTAN Ucrania, más allá de que otros países lo aspiren, y la situación también de el reconocimiento de la legitimidad del gobierno de Zelensky, quien está presidiendo a Ucrania, y la integridad territorial. No creo que se repita el caso de lo que pasó en Crimea y en las repúblicas espurias organizadas por Rusia en base a la excusa de tener población rusa a la cual proteger, que fue la misma excusa de Hitler en su tiempo en la Segunda Guerra Mundial, de extender sus fronteras para proteger población alemana y al fin y al cabo ocupar territorio. Pero yo diría que está negada una tercera guerra mundial por ahora, porque hay racionalidad todavía en los políticos y en la política mundial. ¿Piensas que al final Ucrania y algunos países vecinos se integrarán a la OTAN? ¿Y cuál sería la respuesta en este caso de Rusia y Bielorrusia? En cuanto a la segunda pregunta, donde me cuestionan qué piensa del final si al final Ucrania y algunos países vecinos se integrarán a la OTAN y cuál sería la respuesta de Rusia y Bielorrusia. Rusia, naturalmente, tiene su posición muy clara de no permitir a estados cercanos a su territorialidad de ser miembros de la OTAN. Lo ha permitido con antiguas repúblicas que eran soviéticas porque no están tocando sus fronteras. En el caso de Ucrania, naturalmente, que toca muy cerca a la frontera rusa, difícilmente Rusia aceptaría el ingreso a la OTAN, pero sí podría ser flexible y negociar, el que lo ha hecho el presidente de Ucrania ya, y lo casi aprobó el Parlamento Europeo dentro del acuerdo del Tratado de Lisboa para ingresar nuevos miembros, que Ucrania esté en la Unión Europea formando parte de los 27 países que la integran. Sería el país número 28, con las ventajas de la solidaridad, sobre todo económica, pero más allá de esas no están los compromisos de la OTAN, a los cuales Rusia sí se podría oponer. Y por supuesto Bielorrusia, que es un agente, un gobierno manejado por Rusia y con la única expresión realmente de la vieja Unión Soviética, que también tiene ahí armas estratégicas nucleares de Rusia. Por lo tanto, la OTAN sí podría ser miembro de la Unión Europea y lo va a hacer, pero difícilmente integrarse a la OTAN. En el plano comercial y militar, ¿cuáles serán los efectos del conflicto para América Latina y en particular para Venezuela y Cuba? En cuanto al plano comercial y militar, de las consecuencias para América Latina y en particular para Venezuela y Cuba, por supuesto que en todos los cuadros de guerra de las grandes potencias, en todas sus estrategias, saben que Venezuela y Cuba y Nicaragua, pero sobre todo Venezuela y Cuba, por el potencial, sobre todo venezolano, energético, y en el caso de Cuba por la posición estratégica, serían aliados de Rusia en cualquier momento, pero por una teoría tradicional de influencias de periferias y de metrópolis, habría un respeto y un temor de Rusia a volver a repetir el caso cubano con misiles instalados en Venezuela o armas de destrucción masiva en Venezuela contra los Estados Unidos y contra Occidente. Eso sería imposible, porque Estados Unidos vendría a intervenir directamente
como ocurrió en el 1962 con los misiles de corto alcance soviéticos con cargas nucleares, y la respuesta que hubiera habido, como lo dijo Kennedy en su tiempo frente a Khrushchev, de misiles de largo alcance con material nuclear. Así que no creo que dejen de considerar, por supuesto, la presencia rusa en América Latina, quienes se oponen a Putin, y Putin, por supuesto, también en su gobierno ve esto como alternativas porque les conviene en este tipo de guerra mixta, además tecnológica, más allá de las guerras tradicionales. Es bueno tener soldados como en el ajedrez cerca del rey, hasta un jaque que pueda pronunciarse. Sin embargo, tampoco Rusia por eso aceptaría, en el caso de Ucrania, y sería muy radical, el que pueda integrar la OTAN. En el plano comercial y militar hay efectos en los conflictos para América Latina y particularmente para Venezuela y Cuba, no tantos como con otras potencias, porque el comercio con Rusia de América Latina no es tan fluido, salvo los contratos muy especiales con algunos países como Cuba, Venezuela, y compromisos que puedan existir, van a tener consecuencias porque al complicarse el sistema de pagos de Rusia y del comercio internacional, por supuesto que también se complican el pago de algunas mercancías venezolanas o de acuerdos que puedan firmarse o se han firmado con Venezuela. Pero es poca la situación de influencia en América Latina. Sería distinto, por ejemplo, el caso de que China se incorporara al conflicto internacional aprovechando la situación entre Rusia y Estados Unidos por su aspiración a territorios como Taiwán, y que tuviese una actitud más deliberante, más activa. China sí tiene muchísimos más intereses económicos con América Latina e incluso con Venezuela, pero por ahora la reacción en América Latina será muy reducida en este tipo de conflictos que estamos viviendo a nivel internacional. De todas maneras, toda la economía mundial ya hemos visto que está resentida, porque al fin y al cabo esos comercios son bilaterales, impuestos, y un actor tan importante como Rusia fuera del comercio internacional perjudica a todas las economías del mundo. De todas maneras, estamos por ver lo que pueda aplazar. Esto es una guerra que además se da en un contexto de pandemia donde todavía los países no han logrado superar la crisis económica, política, jurídica internacional, donde las Naciones Unidas no ha demostrado la eficacia que debiera tener, incluso recurriendo a la Asamblea General más allá del Consejo de Seguridad, cosa que no ocurrió en 40 años, pero cuya decisión, aunque es un aislamiento a Rusia, no tiene determinantes fundamentales para evitar que el conflicto siga. Bueno, gracias Julio César por tu valiosa respuesta.